Bueno, continuamos con el teorema de Tales. Vamos a hacer un par de ejemplos y otras aplicaciones del teorema. Entonces, recuerden que en un triángulo, si partimos con una recta paralela a uno de sus lados, como en este caso, esta recta CB es paralela a DE, como dice la hipótesis. Entonces se cumple el teorema de Tales. Tenemos dos triángulos entonces semejantes, que es el triángulo grande con el triángulo pequeño. Entonces comparamos lados. Eh, entonces este lado DE, vamos a ponerle x más 2 sobre 3 entre x es igual a el lado pequeño, que es 15, sobre el lado grande, que es 30. ¿Sí? Entonces el lado izquierdo es este lado, vamos a ponerlo aquí. Este lado es este. Entre el lado este otro se ve que es x, es el lado grande. Ahora el lado del triángulo pequeño, que es este, vale 15. Aquí está 15. Y el lado largo, que es todo esto, vale 30. Entonces tenemos esa ecuación que la podemos escribir como x más 2 sobre 3x por regla del sándwich, que esto lo podemos poner como un medio. O sea, tenemos la ecuación x más 2 sobre 3x es igual a un medio. Multiplicamos los extremos. Entonces 2 por x más 2 es igual a 3x por 1. Entonces 2x más 4 es igual a 3x. 4 es igual a 3x menos 2x. Entonces 4 es igual a x. Entonces x es igual a 4. Ahí está la solución. Entonces son fáciles de manejar los problemas con teorema de Tales, pues siempre y cuando se tenga bien la identificación de los lados de los triángulos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Es más que el teorema de Tales, es el teorema de semejanza. Miren, el triángulo de arriba con el triángulo de abajo son semejantes y uno se preguntará por qué. Bueno, eh, podemos relacionar, por ejemplo, este ángulo con este ángulo. Son iguales. Son iguales porque las rectas son paralelas y estas rectas son horizontales, entonces son iguales. Y también podemos ver que este ángulo con este ángulo son iguales, porque son iguales otra vez porque las rectas son paralelas y esta recta DF es una secante que está cortando. Entonces ya tenemos por un teorema de semejanza que si dos ángulos homólogos son iguales, entonces se tiene la semejanza. Bueno, dicho esto, pues ya podemos comparar los ángulos. Entonces podemos decir que delta EFG es semejante con el triángulo DEH, ya que el ángulo D es igual al ángulo E y el ángulo
G es igual al ángulo OH. Bueno, entonces ya asegurando la semejanza podemos decir, por ejemplo, que 60 más X con su lado homólogo que es X es igual a 45 sobre 15, que esto es 3. Entonces tenemos la ecuación 60 más X sobre X es igual a 3. O sea, 60 más X igual a 3X. 60 es igual a 3X menos X. 60, 2X. Entonces X es igual a 60 medios, que es 30. X es 30. Bueno, ahí está la respuesta. Como ven, entonces no es tan difícil. Vamos a proceder a unas aplicaciones ahora de esta teoría. Tenemos esta otra aplicación del teorema de Tales. Dice que se tiene un cerro y se construyen dos triángulos semejantes, así como el teorema de Tales, de tal manera que PA, bueno, aquí PA es 180 metros. CD es 150, le voy a escribir aquí en la figura. Y PC, esta parte es 150 también. Entonces hay que hallar la longitud de la montaña, del cerro. Entonces tenemos que son semejantes los triángulos. El chiquito, o sea, delta CPD es semejante al triángulo PAB. Entonces por semejanza vamos a comparar lados. Entonces tenemos 150, bueno, o X, vamos a poner el lado más grande, X sobre 150 es igual a 180 sobre 150. Bueno, entonces nos da directamente la medida, por eso los construyeron así, yo creo, porque ya no hay que hacer ninguna operación. Se van los 150 y no me queda que la montaña mide 180 metros de longitud. Entonces, como ven, no hay mucha complicación en las aplicaciones. Tenemos este otro problema de aplicación. Entonces dice que para encontrar la anchura de un río se construyeron dos triángulos semejantes, de tal manera que AC, vamos a escribirles las AC es de 17 metros, vamos a ponerle aquí 17 metros. CD es 5 metros, este vale 5 metros. Y DE es 20 metros. Pero aquí le puse mal, este no es. AC es 17 metros, es este. Bueno, entonces tenemos que encontrar la anchura del río, vamos a llamarle X, es AB. Bueno, los triángulos son semejantes, dice. Entonces este ángulo parece que es el recto, vamos a ponerlo aunque no sabemos, pero debe ser. Entonces tenemos lo siguiente, vamos a comparar lados. 17 sobre 5, ¿sí? Este lado entre este lado es igual a X
sobre 20, que es el lado homólogo. Entonces multiplicamos 17 por 20, es igual a 5x. Entonces esto es 340, es igual a 5x, de donde x es igual a 340 sobre 5. Entonces 340 entre 5 da 68 metros. Entonces la anchura del río, que es AB, son 68 metros. Entonces ahí está. Les digo que aquí nada más hay que identificar bien qué lados son homólogos para poder aplicar la semejanza. Bueno, vamos a ver ahora el teorema de Pitágoras. Este teorema se aplica solamente a triángulos rectángulos. De hecho, el teorema de Pitágoras, aunque se llama Pitágoras, los babilonios ya lo aplicaban muchos años antes. Ellos lo descubrieron, pero seguramente Pitágoras lo redescubrió y por eso se le lleva su nombre. Bueno, entonces solo se aplica a triángulos rectángulos, o sea, triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Aquí lo estamos indicando. Ya no se le pone 90 grados, nada más con que vean esa escuadrita, ya quiere decir que es de 90 grados. Entonces el teorema de Pitágoras establece, bueno, aquí le vamos a poner que solo se aplica a triángulos rectángulos. Para triángulos que no son rectángulos, triángulos oblicuángulos, vamos a tener otro teorema, que es la generalización del teorema de Pitágoras. De hecho, esa fórmula que les digo se reduce a Pitágoras si ponemos el ángulo de 90 grados. Bueno, entonces este es bien conocido ya desde la primaria y secundaria, que es la hipotenusa. Y a este lado se llama cateto. Y a este otro lado también cateto. Han oído de cateto adyacente, cateto opuesto. Eso depende del ángulo que tomemos, pero ya lo veremos después en trigonometría. Vamos a retomar esto de los triángulos rectángulos. Entonces tenemos que dice el teorema de Pitágoras, que el cuadrado de la hipotenusa, que es C, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, este es el famoso teorema de Pitágoras. Si queremos, por ejemplo, el cateto A, pues va a ser C cuadrada menos B cuadrada. Y también si queremos el cateto B, va a ser C cuadrada menos A cuadrada. Entonces es muy sencillo. La demostración, hay una demostración geométrica y una demostración pues con geometría y álgebra. Esa la pueden encontrar en el libro de texto, para los que quieran ver la demostración. Ahorita nada más la vamos a aplicar. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, a ver unos ejemplos. Bueno, en este ejemplo del teorema de Pitágoras nos piden determinar el valor de la hipotenusa, de acuerdo a que A vale 9 y B igual a 12. Entonces tenemos que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Entonces tenemos que ese es 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. Entonces tenemos que la raíz de 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. Y esto tiene un valor de 15.
un valor de 15. Bueno, en la calculadora ustedes pueden poner esto así. C es igual al símbolo de raíz, luego un paréntesis y ponen 9 al cuadrado más 12 al cuadrado y cierran el paréntesis y le oprimen igual y da 15. O sea, de un solo paso. Bueno, vamos a ver el inciso B. El inciso B que también nos dan otros valores. Bueno, entonces con esos valores tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Que lo pueden hacer en la calculadora, como les digo. Entonces da la raíz de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Bueno, lo ponemos como decimal, 6.71. 6.71 es la solución. Entonces, pues es fácil, ¿no? Bueno, en este nos piden terminar el cateto que falta, en este caso el b. Entonces tendríamos b cuadrada, c cuadrada menos a cuadrada. O sea, b es la raíz de c cuadrada menos a cuadrada. Y procedemos a poner los números: 25 al cuadrado menos 24 al cuadrado. Entonces les da 25 al cuadrado menos 24 al cuadrado. Es 7. 7 es el cateto que falta. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, en este caso nos dan los valores de 6 y 8. Entonces la A es C cuadrada menos B cuadrada. Tenemos que la A es la raíz de 8 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Bueno, aquí ya da fracciones. 5.29 podemos ponerle. Ese es el valor del cateto A, el que falta. Bueno, fíjense, los números que salen enteros se le llama números pitagóricos. Por ejemplo, en el caso del ejemplo de arriba, tenemos 24, 7 y 25. Son enteros y cumplen con el teorema de Pitágoras. Entonces tendremos, por ejemplo, que 24 al cuadrado más 7 al cuadrado es igual a 25 al cuadrado. Y hay otra terna pitagórica: 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Ustedes lo pueden comprobar. Entonces aquí la terna son 3, 4 y 5. Entonces se les llama números pitagóricos, porque cumplen el teorema de Pitágoras. Ahora veamos los teoremas de semejanza en triángulos rectángulos. Esos tal vez sí no sean conocidos por ustedes, tal vez sí, no sé, pero dice lo siguiente: son 3 teoremas. El primero dice que si tenemos un triángulo rectángulo, recuerden, este es el triángulo rectángulo, ahí está. Dice la altura trazada sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo. O sea, esta es la hipotenusa. Recuerden, trazamos una recta que pasa por el vértice opuesto a la hipotenusa, que es precisamente el ángulo de 90 grados. O sea, este ángulo,
que tenemos aquí es de 90 grados. Entonces dice que se forman dos triángulos, pues sí, aquí está el 1 y el 2, que son semejantes al triángulo original. O sea que tenemos tres triángulos y son semejantes entre sí. Ese es pues uno de los teoremas que tenemos. Entonces aquí tenemos los triángulos. ACD es semejante a BAD, CAB es semejante a CDA y CAB es semejante a ADB. O sea, se tiene una semejanza entre los tres. Bueno, el segundo teorema de semejanza de triángulos en un triángulo rectángulo, otra vez tenemos aquí una figura. Bueno, el ángulo de 90 grados es este, y a partir de ahí se traza la altura hacia la hipotenusa. Recuerden que es una recta a 90 grados que se traza y debe pasar por el vértice. Entonces este teorema me dice, tal vez no esté muy claro lo que dice la altura trazada sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es la media proporcional entre la medida de los segmentos sobre la hipotenusa. Bueno, lo que quiere decir esto es esta fórmula, que el cuadrado de la altura es igual al producto de las divisiones de la hipotenusa que ocasiona la altura. Aquí las he señalado con color azul. Entonces CD por DB. CD por DB es igual al cuadrado de la hipotenusa. Se obtiene esa fórmula. Puede ser útil para hacer cálculos. Bueno, aquí tenemos el teorema 3. Otra vez lo que dice tal vez no se entienda bien, pero ahorita lo explicamos. Dice, cualquiera de los catetos de un triángulo rectángulo es la media proporcional de la hipotenusa y la medida del segmento de la hipotenusa interceptado por la altura y el lado que es adyacente a ese cateto. Bueno, entonces aquí lo he separado en dos. La fórmula, la primera, que es esta, está ilustrada en esta figura. Entonces el cateto, por ejemplo, AC al cuadrado es igual a CD. Si se fijan, CD, que es la parte azul, es la proyección sobre la hipotenusa del lado AC de ese cateto. ¿Sí? Es como si arrojasen luz acá en esta parte. Entonces, si arrojan luz, la parte roja va a tener esta sombra, que es la parte azul. Entonces dice, esa parte del cateto, este cateto AC al cuadrado, es igual a la parte azul por la hipotenusa, que es CB. ¿Sí? Entonces esta parte azul por la parte verde me da el cateto al cuadrado. Bueno, esa es una parte. La otra parte es esta fórmula, esa fórmula que dice, ahora el otro cateto, nos fijamos en el otro cateto, si iluminamos sobre esta región, así, imagínense que estamos iluminando, entonces la parte roja va a caer sobre la hipotenusa, la sombra. Esa sombra multiplicada por la hipotenusa me da ese cateto rojo al cuadrado. Entonces esa es una manera de ver los dos teoremas. Bueno, el teorema 3, que se divide en esas dos partes, ¿no? Entonces el cateto AB al cuadrado es igual a la parte azul, que es DB, por la hipotenusa, que es CB. Bueno, la demostración de estos tres teoremas requiere algo de práctica en geometría, pero como les digo, pues no estamos interesados mucho en las demostraciones, sino en las aplicaciones de la geometría para deducir cosas, ¿no?
Bueno, resolvamos unos cuantos ejemplos de esto. Nos piden calcular aquí la altura, que sería esta, h. La altura es el producto de las proyecciones, bueno, la altura al cuadrado, el producto de las proyecciones de los catetos, que sería de este cateto, sería rs, por la proyección de este otro cateto, que sería sp o ps. Bueno, entonces tenemos h cuadrado es igual a 12 por 5, 60. Entonces la hipotenusa es la raíz cuadrada de 60. Entonces esa sería la solución. Bueno, resolvamos este ejemplo. Este problema nos piden PQ, o sea, esta distancia, vamos a marcarla en rojo. Esa distancia no la conocemos, pero nos dan RS. RS, esta distancia vale 6. RQ, que es la hipotenusa de este triángulo, es 10. Y QS vale 8. Bueno, de hecho no era necesario que nos dieran el 10, porque la suma de los cuadrados de estos dos catetos nos debe dar 10, y efectivamente nos da 10. 36 más 64, que es 100, y la raíz es 10. Bueno, entonces podemos determinar este cateto. Vamos a ponerlo en azul. Ese cateto lo podemos determinar usando uno de los teoremas. Por ejemplo, tenemos que h cuadrada es igual a rs por ps. Entonces ps es igual a h cuadrada sobre rs, que es la h es 8 al cuadrado, sobre rs, que es 6 al cuadrado. Entonces resolvemos, son 64 entre 36. Vamos a ponerlo así, 64 sobre 36. Mitad de 64 es 32 y 18. Mitad de 32 es 16 sobre 9. Mitad son 8. No, pero no tiene mitad el de abajo. Entonces ya así se queda. Así se queda, son 16 novenos. Bueno, ya tenemos entonces a PS. Ahora podemos decir que PQ, que es lo que nos piden, podemos usar ese otro teorema. PQ es igual a su sombra PS por la hipotenusa, que es PR. De donde PR, vamos a poner aquí PR, la hipotenusa del triángulo grande, es igual a 6 más lo que acabamos de determinar. Entonces son 54 más 16, 70 novenos. Bueno, entonces tenemos que PQ al cuadrado, aquí es al cuadrado, es igual a PS. De esta fórmula me estoy fijando, PS, que son 16 novenos por
PR, que son 70 novenos. Bueno, entonces son 16 por 70, 1120 sobre 9. Entonces PQ es la raíz de 1120 sobre 9. Bueno, podemos dejarlo acá como 1120 sobre 3. Raíz de 9 es 3. Bueno, entonces estas son dos ejemplos de cómo se aplicarían las fórmulas de los teoremas. Nada más hay que fijarse cuáles son los lados correspondientes. Y ya. Bueno, continuamos la próxima clase.